Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Una entrega más de las buenas noticias. Estamos en la serie de los deberes y derechos del reino de los cielos. Y en estas semanas que pasaron hemos visto temas como la fe, la gracia, el perdón, la tentación, la confianza, el deber de trabajar y de descansar, la necesidad de permanecer, y estamos hablando de la transparencia que refleja la luz. Y hoy hablaremos sobre la gracia de las promesas. Bienvenidos. La Fundación Libertad en Casa está empeñada en llevar el mensaje de las buenas noticias del reino de los cielos a una sociedad que está necesitada de escuchar, pues cada día nos alejamos más del diseño original y desarrollamos nuevas maneras de enfrentar la vida, inventándonos lo que ya Dios se había inventado. Pero la verdad es que ninguna de las maneras que nosotros nos inventamos nos proporcionan los resultados que deseamos, y menos nos van a proporcionar la vida eterna. Porque esta solo se logra si escuchamos, entendemos y practicamos la cultura del cielo y aceptamos el gobierno de Dios en nuestro corazón. Así viviremos a la manera de Cristo y obtendremos sus promesas, que son en el sí y en el amén. Síguenos en redes sociales. Comparte estas buenas noticias. Una sola de estas entregas puede cambiarle la manera de pensar a alguien y por ende la manera de vivir. Dale una oportunidad a Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. La verdad, Él quiere que le conozcas y le dejes dirigir tu vida a su manera. Así vivirás en sus promesas. Compártele a otras personas para que también le conozcan y puedan vivir en sus promesas. Las buenas noticias se deben esparcir como el polen de las plantas, una semilla a la vez, pero necesita de las abejas como medio de polinización. Así, el Evangelio necesita de tu participación, llevando las buenas noticias a todos los que hacen parte de tus diferentes círculos sociales. Estas están cargadas de deberes, pero también de muchos derechos que son las promesas de Dios. El apóstol Pablo escribió a la congregación de Corinto: Estimados hermanos, nosotros tenemos las promesas de Dios. Entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. 2 Corintios 7:1. El ser humano se acerca a Dios en busca de alcanzar sus promesas. La palabra griega empleada para promesas es evangelia. Significa en primera instancia un término legal, como si fuera una citación a rendir una cuenta, como si fuera un compromiso a dar o a hacer algo. En la Biblia se utiliza solo para referirse a los dones de Dios. No es un bien conseguido por negociación, no es por algo que yo haga, es por gracia. Y cuando se habla de dones, se refiere a los regalos que Dios tiene reservados para los que le aman. El apóstol nos escribe así: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Romanos 8, 28 y 29. Dios tiene un solo propósito desde el principio, desde la creación, y este es hacer de la tierra una colonia del cielo, implementando en cada corazón que Él ha llamado de acuerdo a su propósito su reino, y por eso Él mismo dispone todas las cosas que nos suceden para nuestro bien. A veces no las entendemos, pero Él las endereza para que al final nos salgan bien. Ahora, lo que debemos entender es que las promesas son para su Hijo, no para todos, son para su Hijo. Pablo escribió: Ahora bien,
Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno, que es Cristo. Gálatas 3:16. Pero nosotros las alcanzamos si hacemos parte del cuerpo espiritual de Cristo, que es su iglesia. No estoy hablando de un lugar físico, ni un sitio de culto, ni un sitio de reuniones. Eso es el error religioso que se nos ha enseñado. Pues los sitios de culto se han convertido en clubes. Algunos con diferentes niveles de requisitos para alcanzar su membresía. Cuando en realidad lo único que necesitas para pertenecer a la iglesia de Cristo es ser un pecador arrepentido, un pecador en recuperación. La palabra griega es eclesia, se traduce concurrencia. Los griegos la empleaban para hablar de un grupo de ciudadanos reunidos para definir cuestiones de Estado. Algunas traducciones bíblicas la emplean para referirse a la nación de Israel reunida para definir cualquier propósito. Pablo nos la define como el cuerpo de Cristo. Él escribió: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales, muy por encima de toda autoridad, principado, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el tiempo venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Efesios 1, 18 al 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo. Así que si declaramos pertenecer a la iglesia de Cristo, debemos saber que no hay otra autoridad sino Él. No hay nadie por encima que pueda gobernar, dirigir, pues el único que dirige y gobierna su cuerpo es su cabeza. Y Dios lo dio como cabeza a la iglesia. También debemos saber que todas las promesas son para Él y mediante Él para su iglesia, que es su cuerpo espiritual. En su cuerpo físico, Jesús no alcanzaría toda la tierra y no lograría llevar el mensaje de amor y redención a todas las generaciones, por lo cual Él se proveyó de un cuerpo espiritual que es la iglesia, cuya función es predicar la obra de redención que se realizó en la cruz y el establecimiento del reino de los cielos. Jesús predicaba así: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:18. Por esto, el Señor nos prometió el Espíritu Santo, para que actúe en nosotros y nos lleve a hacer la obra de Cristo. Para cumplir tal encargo debemos limpiar nuestra conciencia de obras religiosas, de la hipocresía, que es mostrar piedad por fuera y tener carroña por dentro. Ese es el fariseísmo que persiguió el Señor. Él les decía: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de huesos de muerto y de toda impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos los hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mateo 23, 27 y 28. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, debemos limpiarnos de la contaminación de nuestra conciencia y de la contaminación de nuestro cuerpo, que es darle rienda suelta a nuestras pasiones, deseos y desvíos, contaminando y dejando que sea el cuerpo de pecado el que gobierne nuestra vida, quitándole la autoridad al gobierno de Dios y a veces hasta burlándonos. Y de la contaminación de nuestro espíritu, que es la mezcla entre la fe, la verdad y la mentira. Es adulterar la palabra de Dios y adorar a los astros, las bestias y cualquier cosa que no sea el Dios vivo. Y eso solo se logra en perfecta rendición a Cristo,
en relación personal con Él. Visto así, alcanzar sus promesas implica cumplir con el llamado de hacer la obra de Cristo, implementando el reino de Dios en los corazones de los seres humanos, primeramente en el mío y luego en el de mi prójimo. El Señor dijo: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Oremos. Señor, limpia mi mente y mi corazón de las cosas que te desagradan y guíame a hacer tu voluntad y así alcanzar por gracia tus promesas en Cristo Jesús. Espíritu Santo, llévame al lugar santísimo, donde mi pecado está al descubierto, para que yo sea convencido de éste y así lo reconozca en mi vida y me declare impotente para controlarlo. No me dejes ser un hipócrita más que practique religión y que no me rinda ante tu autoridad. Cambia mi mente, Señor, para que sepa yo que estoy pecando y pueda entonces reaccionar para no hacerlo, en lugar de disfrazarlo y esconderlo. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.